Buenas noches, bienvenidos a Especiales Pirri. Hoy tenemos la alegría y el privilegio de contarles una historia que le pone a uno los pelos de punta, pero no de terror o de miedo, sino de orgullo, de gloria, de felicidad, de sentido de pertenencia a este país. ¿Recuerdan ustedes estas imágenes? ¿Recuerdan ustedes estas otras? Hoy, desde las influencias que marcaron en los 80 los triunfos de Fabio Parra y Lucho Herrera en Europa sobre la carrera de Mauricio Soler, contaremos la historia de su auge, su caída y su renacer, porque Mauricio Soler renace. Vamos con la crónica del programa de hoy de Especiales Pirri, que es la historia gloriosa, humana, dura y al mismo tiempo ejemplar de Mauricio Soler y de los escarabajos colombianos. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso y ahora sí vamos con la crónica de hoy. Los colombianos tenemos que soportar muchas cosas vergonzosas, por ejemplo, de nuestros mandatarios. Cuando uno ve casos como el que presentamos aquí de Yopal o Puerto Gaitán, y casos aún más grandes, y uno ve que las autoridades no hacen nada, y que los corruptos se siguen robando la plata, y que en el Congreso parece que legislaran es para los corruptos y no para la gente, y que los alcaldes, exalcaldes, presidentes, expresidentes están más preocupados por no dejar gobernar al otro que porque el país progrese. Uno dice, qué vergüenza ser colombiano. Sin embargo, este país tiene otros colombianos tan bacanos que en medio de su humildad nos dan suficientes motivos para sentirnos orgullosos, que logramos sobreponernos a esa vergüenza que la corrupción nos trae. Cuando yo era joven, no fue hace mucho tiempo, en los 80s, en mi adolescencia, el país estaba sumergido en la peor ola terrorista que hemos vivido, peor que la de las FARC, peor que la de las bandas criminales y los paramilitares, que fue la ola terrorista de Pablo Escobar. El patrón, ese que endiosan y ese que lo ven como un ídolo, les parece divertidísimo que la gente lo ponga en las camisetas. Ese señor mandaba a poner bombas en centros comerciales donde había gente común y corriente, inadvertida, paseando con sus hijos, ponía bombas en aviones, o sea, fue una época en realidad terrible. Yo viví esa época. Mi papá trabajaba cerca del DAS cuando le pusieron la bomba a Maza Márquez, que no se sabe cuánta gente murió en esa bomba. Y la verdad es que los colombianos teníamos que hacer de tripas corazón para levantarnos por las mañanas y que la sonrisa no se nos borrara de la cara. Y no se nos borraba en medio de todo, porque en las piernas de unos colombianos muy humildes estaba el orgullo de ser de este país. En esa década, Lucho Herrera, un hombre humilde, un jardinerito de aquí de Fusagasugá, ganó la Vuelta a España. En esa época, un boyacense, Fabio Parra, obtuvo tal vez el logro más importante del deporte en la historia de Colombia. El podio, el tercer lugar en el Tour de France, la vuelta ciclista más importante del mundo. Además, nos convertimos en leyenda, éramos los escarabajos colombianos, no eran solo ellos dos, eran equipos completos de ciclistas casi todos de origen humilde que empezaron a ir a Europa a sacar la cara por nosotros, mientras en este país sucedía lo del Palacio de Justicia, nacía el paramilitarismo, el narcotráfico permeaba el gobierno, Pablo Escobar hacía de las suyas y bueno, la guerrilla también, de las que siempre hace. De esa época a mí me quedan, y yo sé que a muchos colombianos, verdaderos recuerdos que van más allá del 5-0 Argentina, de verdad. Recuerdos que desaparecieron y de un momento a otro como que resurgieron hace unos años, poquitos, cuando Mauricio Soler de pronto se convirtió otra vez en el campeón de la montaña en el Tour de Francia. Luego un accidente casi nos quita a este hombre que es como el ave fénix del ciclismo colombiano, pero su historia no quedó ahí. La historia detrás de la recuperación de Mauricio y la historia de cómo lucha para sobrevivir y seguir adelante es una historia que es ejemplar y que es tan gloriosa como la de un campeón del Giro de Italia o de una Vuelta a Suiza. Hoy aquí en Especiales Pirri, con mucho cariño, la historia del imbatible Mauricio Soler. Gotas de sudor y sangre resbalaban por su rostro y caían en la carretera. Era 13 de julio de 1985 y miles de colombianos presenciaban atónitos esta escena épica que transcurría a miles de kilómetros al otro lado del océano. Lucho Herrera, el jardinerito, un hombre lleno de humildad parido en las montañas cercanas a Fusagasugá, se batía como un león en el último tramo de los 179 kilómetros de la 14ª etapa del Tour de Francia. ¡Atención Colombia! ¡Viene Lucho Herrera! ¡Herrera va
Prólogo de una época dorada para el ciclismo colombiano. Y este héroe, sangrante, parado en los pedales de su bicicleta, lograba una hazaña nunca antes pensada por un ciclista suramericano: coronarse campeón de la montaña en la carrera ciclística más importante del planeta, el Tour de Francia. ¡Herrera va a ganar! ¡Colombia! ¡Colombia en alto la bandera! ¡Lucho Herrera! Yo le recuerdo de Lucho, ver esas piernecitas que tenía, digo yo, ¿de dónde puede tener fuerza? Y es que digo, ¿cómo puedes? Yo le recordé a subir los puertos bailando con la bicicleta y yo ahí, digo, este no le cuesta, ¿eh? ¿Qué tiene? Fue el mejor escalador del mundo en su momento, pues yo diría que con eso está dicho todo. Fue un corredor ya desde el punto de vista personal, un muchacho introvertido, un muchacho serio, un muchacho sin ninguna clase de conflictos. Una gran alegría, una satisfacción, y saber en ese momento que nos estaban viendo aquí en Colombia y todo, y poderle brindar ese triunfo a todos los colombianos. Yo creo que a veces era lo que yo más pensaba, ¿no? Tal vez hoy muchos no lo recuerden, como si recuerdan a Pablo Escobar, desafortunadamente. Pero hace casi 30 años, esos tiempos funestos en que el volcán de Ruiz se tragó la vida de 25.000 colombianos en una sola noche, cuando el deshielo causado por una de sus erupciones se llevó por completo al pueblo de Armero. Esos días en que un M-19 desfigurado y contaminado por las alianzas con Pablo Escobar se tomaba el Palacio de Justicia, que terminaría en ese oscuro rescate en el que solo hubo muertos y perdimos a lo más granado de las cortes colombianas, así como un puñado de civiles, muchos de los cuales aún hoy piden justicia para sus cadáveres. Este deporte, el de las bicicletas, el de estos muchachos que habían crecido con ruana y sombrero cargando una cantina de leche, hombres como Lucho Herrera, Fabio Parra y una lista interminable de grandes corredores, le gritaban al mundo que éramos mucho más que el patrón. Ahí está el hombre colombiano, la raza colombiana, el coraje colombiano. La radio, la prensa y la televisión que comienza a mostrarnos a nuestros mejores corredores en un equipo nacional. Yo podría comparar ese momento con el que se ha vivido con las selecciones Colombia de fútbol. En ese momento teníamos una selección Colombia de ciclismo. ¡Debe llegar! ¡Bajo la victoria! ¡Tiene el mundo otra cara! La leyenda de los escarabajos colombianos nacía internacionalmente. ¡Herrera en el final! ¡Herrera el cardinerito! ¡Va a ganar la Vuelta a España! Y 2 años después se consagraría en la segunda competencia más importante del planeta, la Vuelta a España de 1987. Allá al fondo, donde veo la bandera de Colombia, donde veo el amarillo, azul y rojo de los colombianos, esperamos a Lucho Herrera, Lucho Herrera, 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 Colombia, 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 Colombia. Con un tiempo de 105 horas, 34 minutos y 25 segundos, el primer ciclista no europeo en ganar una Vuelta a España era un joven colombiano. El país estalló en lágrimas, aplausos y alegría. Un bálsamo que en medio de la adversidad le devolvía la esperanza a esta nación huérfana de héroes. Estoy muy contento de haber obtenido este triunfo para mí, porque es algo muy importante para mi vida deportiva y más para mi consagración. Yo creo que estoy pasando por un buen momento y desde aquí yo le quiero dedicar este triunfo a todos los colombianos. No cabíamos de la alegría, habíamos olvidado por un momento el terrorismo del narcotráfico, el nacimiento de los paramilitares, el horror de la guerrilla, y tal vez, por los tantos horrores que teníamos que vivir en esos 80s tan trágicos, el cielo y las piernas de un ciclista boyacense nos daban, tal vez, la mayor gloria del deporte colombiano en la historia. ¡Qué grande está el mundo! ¡Frente a mi garganta batida! Al siguiente año de ganar Lucho la Vuelta a España, Fabio Parra, de Duitama, Boyacá, se convertía en el primer y único colombiano y suramericano en estar en el podio del Tour de Francia, la vuelta de ciclismo más importante del mundo. Yo creo que Lucho Herrera y Fabio Parra fueron mis dos grandes rivales. Fabio era un corredor, y yo creo que sigue siendo muy inteligente, o sea, de eso que muchas veces uno tiene fuerza y la tira a expuertas, ¿no? A puñados muchas veces. Él no, él era muy
meditaba mucho, era más cerebral y eso le permitía, yo creo, ser un corredor más sólido en las carreras de 3 semanas. Pero luego de la gloria, inexplicablemente, en la siguiente década desapareció el equipo colombiano de las grandes carreras ciclísticas internacionales. Ya nadie recordaba a Cochise Rodríguez y su campeonato mundial de persecución individual en 1969, y menos la increíble aventura que significó la primera vuelta a Colombia para Efraín El Zipa Forero, que fue el primer campeón de la vuelta alrededor del país. En esa época no eran carreteras, eran unas trochas. Era tremendamente mala, no había puentes, en algunas quebradas había que pasar por entre el agua, en otras había que echarse la bicicleta al hombro para estar caminando. Bueno, era una odisea completa. Si hoy la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN son exigentes competencias, imagínense ustedes en esos tiempos, cuando las carreteras eran casi inexistentes. Con todo y eso, el Zipa y los gladiadores de su época le daban la vuelta al país. El fútbol cobró protagonismo, vino el Mundial del 90, el empate con Alemania, la goleada argentina en las eliminatorias para Estados Unidos 94 y el terrible final para esa era del balompié colombiano que culminó con el asesinato de Andrés Escobar. Unos años después nacería como estrella Juan Pablo Montoya. Y después, otros deportistas, con mucho esfuerzo, alcanzaron brillo internacional, pero nunca lograron despertar el orgullo tricolor que lograron los gladiadores humildes del Caballito de Acero, que en medio de sangre, sudor y lágrimas pusieron en lo más alto la bandera nacional. Parecía que el ciclismo hubiera quedado archivado para siempre. No obstante, 20 años después del gran triunfo de Lucho Herrera en España y del tercer lugar de Fabio Parra en Francia, un joven de 24 años hacía creer que las épocas doradas de este deporte estaban de vuelta. Mauricio Soler, desde que era pequeño, ya sabíamos que iba a ser un grande. Desde que apareció en su natal Boyacá en sus primeras carreras, ya nos dimos cuenta de que había allí un corredor de talla, un corredor también casi con condiciones de superdotado, sobre todo como escalador. Su nombre completo es Juan Mauricio Soler Hernández. Un muchacho que, como Herrera, extraído del campo colombiano, más exactamente del municipio de Ramiriquí, en Boyacá, y quien en su primera participación en el Tour de Tours, que se desarrollaba por los Alpes y demás cumbres de Francia, se coronó como el rey de la montaña, los colombianos después de 2 décadas pudieron volver a ver a un compatriota luciendo en Europa la codiciada camiseta de pepas que distingue al campeón de la montaña en las competencias más exigentes del mundo ciclístico. Colombia estaba de nuevo en el Tour de Francia. Mauricio Soler era el campeón de montaña. Habíamos vuelto. Ese 25 de julio del 2007, este espigado campesino boyacense, en 4 horas, 14 minutos y 24 segundos, se tragó 160 kilómetros de cuesta y llegó solitario y glorioso a la meta. Dejó atrás a los más poderosos ciclistas del mundo. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con este programa. Muy bien, ya estamos de regreso y aquí continúa la emocionante y gloriosa historia de Mauricio Soler. Increíble pensar que Mauricio comenzó a montar en bicicleta a los 15 años, un día en que su hermano se inscribió a la Vuelta del Pueblo y no pudo asistir. Mauricio, tan travieso e inquieto como callado, se sonsacó a escondidas la cicla de su hermano y participó en la carrera. Le sacó 2 vueltas al segundo. Esa gesta que empezó en esa clásica Ramiriquí se convirtió en una carrera que está vigente en la memoria de miles de aficionados y por cuenta de esta, el himno de Colombia se escuchó en los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo ese día en el Tour de Francia del 2007. Bañado de gloria, Soler, con apenas 24 años y en su primera participación en esta competencia, empezó a ser admirado y reconocido hasta por el propio Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, quien fue al podio para felicitar al ciclista de Ramiriquí. Ese día el nombre de Colombia volvió a brillar con letras doradas. Era Mauricio en el final de ese Tour de Francia, en plenos Campos Elíseos, en ese podio majestuoso que se monta, recibiendo su camiseta como mejor escalador. Yo creo que esa es la concreción de muchísimos sueños. Es un corredor que después del triunfo en el 2007 en el Tour de Francia, ganar la montaña, que fue algo glorioso, se dio a descubrir. Un ciclista muy completo, muy buen trepador, muy buen planeador, bueno en descenso, en todo es muy bueno. Yo creo que si él sigue compitiendo así como va,
puede llegar a ser uno de los mejores escaladores del mundo y puede seguir dándole muchos triunfos a Colombia. Para alcanzar a entender el nivel de estos escarabajos nacionales, qué mejor que las palabras de una estrella de estrellas del ciclismo internacional, Pedro el Perico Delgado, ganador de 2 vueltas a España y un Tour de Francia. Escuchar París, el tener París a tus pies, ¿no? Los Campos Elíseos, muchísimo público y de pronto que suena el himno nacional de tu país, en este caso de España, y que todas las miradas convergen en ti, ¿no? No es una sensación de Dios, sino es una sensación de que levitas, ¿no? Que subes, estás en las nubes, ¿no? Es una sensación francamente feliz, de agradecimiento de todo, de la vida, ¿no? Decir, qué bien se porta la vida conmigo, ¿no? Yo creo que es una manera de decir, bueno, cuando me muera ya me puedo morir tranquilo, que si he tenido ocasión de vivir esto, ha merecido todo la pena. Esta es la casa en que nació y creció Soler, en la apacible vereda de El Común, en el centro de Boyacá. Junto a trofeos y medallas, en la que era su habitación, hay una foto autografiada con su mayor momento de gloria. A pesar de la notoriedad de su hijo y con la humildad característica de las gentes de Boyacá, sus padres siguen cultivando papa. A Lucho le dicen el jardinerito, con justa razón. No solo proviene de Fusagasugá, la ciudad jardín, sino que de pequeño con ese oficio lograba juntar algunos pesos para cubrir los gastos de ir a entrenar. Asimismo, Soler, de niño y como sus 5 hermanos, le colaboraba a su padre en el oficio de cultivar la tierra y entre cosecha y cosecha floreció su pasión por el ciclismo. No, pues él, como antes de los 15 años, él le ayudaba a ver al papá a trabajar y por ahí el ratico es medio así por la tarde que tenía tiempo por ahí de montar en su bicicleta, pero eso era un chirajita de bicicleta que... Yo no sé a quién saldría tan fuerte, de verdad. Más que el coraje con todos los golpes que se dio. Le decía que mire que no monte más en bicicleta. Me dejaba descuidar para los 3, 5 días de que se cayó, ya cogías cacharro otra vez. Pero lo que generalmente se queda en una afición pasajera para cualquier muchacho, en el caso de Mauricio se volvió la vida. Además de levantarse con la berraquera que distingue a los campesinos de este país, o quizás justamente por eso, Soler pedaleaba 2 horas y media de Ramiriquí a Tunja de madrugada para apenas llegar al entrenamiento, donde su primer técnico pronto advirtió que ese joven de 1,87 de estatura realmente tenía dotes especiales. Yo recibí a Mauricio Soler en el año de 1998, era un muchacho de 15 años. Pues en el ciclismo hay algunos deportistas, algunos ciclistas que se hacen y otros que nacen. El caso de Mauricio Soler, él fue un ciclista que nació con esas condiciones, que desde un comienzo mostró gran condición física y bueno, pues siempre lo admiré por eso. Como si se tratara de un profeta, el entrenador Lino Casas no se equivocó. Soler emprendió una fulgurante carrera deportiva. En la primera competencia en el circuito del Aguinaldo boyacense, apabulló a los demás corredores, pues no solo fue primero, sino que le sacó poco más de 2 minutos al segundo. Fue subcampeón de la Vuelta al Futuro de 1989 y campeón en el 2004 de la Vuelta a la Juventud. Ya para el 2005 dio el salto a las grandes ligas del ciclismo y en Europa también demostró que iba para ganar. Cosechó imbatible un éxito tras otro, por lo que tras alcanzar la gloria en Francia, sus paisanos lo recibieron como el más grande héroe que ha dado Ramiriquí. Es un momento hermoso, no pensé que iba a llegar un día en una máquina de bomberos, ¿no? Ha estado una tarde muy bonita, donde la gente me ha demostrado el aprecio que me tiene. Mauricio Soler alcanzó la cresta de la gloria. Era fervorosamente amado en su tierra y admirado por los más rigurosos analistas deportivos,
Por su juventud, condiciones y logros, todos advertían que se estaba ante un fenómeno mundial y para colmo de felicidad, su vida se llenó de íntima alegría con el nacimiento de su hijo, Juan Mauricio Soler Flores, en el 2010. Pero tras la coraza de héroe aclamado había un ser humano, frágil como cualquiera, y este deportista lo experimentó de la peor manera. En la sexta etapa de la Vuelta a Suiza, el 16 de junio del 2011, Mauricio marchaba segundo en la clasificación general tras haber ganado la segunda etapa y rodaba a 72 km/h cuando su llanta delantera mordió un bache. Fue como pisar la muerte. En fracción de segundos, el boyacense se fue de bruces contra el mundo. Giró sobre su propio eje hasta dar contra una columna de hierro que le impactó la cabeza. Quedó tendido inconsciente, con un trauma cráneoencefálico severo con edema cerebral. Mauricio ahora se debatía entre la vida y la muerte. 3 huesos del cráneo fracturados, 8 costillas y la clavícula rotas, además de la escápula, el hombro y el tobillo izquierdo con múltiples lesiones. El ciclista se rompió literalmente de la cabeza a los pies. El accidente se resume en 23 huesos resquebrajados. 23. Cayó solo, no fue la típica caída que hay muchos ciclistas, muchos corredores. Entonces eso fue en un sitio técnico, complicado. Y luego vinieron varios compañeros rivales a preguntarnos si sabíamos algo, porque ellos sí que lo vieron y fue una caída pues muy fea, muy brutal, como decimos en ciclismo. Y la gente estaba asustada, ¿no? Sobre todo estaban muy preocupados por el estado de Mauricio. En todos los años que yo llevo de trabajo y siguiendo ciclistas en Colombia y en todo el mundo, nunca había tenido noticia de una caída en la cual un ciclista se rompiera tanto, se fracturara tantas cosas, se dañara prácticamente todo, de pies, de la cabeza a los pies se fracturó todo. El diagnóstico inmediato fue fatal. En la escala de Glasgow, sus signos vitales apenas marcaban nivel 3. Una puntuación en la escala de 3 es que no abre los ojos, no tiene movilidad ocular, no responde a la llamada y no tiene movimientos del dolor, o sea que está en coma. El impacto fue tan grave que Mauricio tuvo que ser trasladado de emergencia en helicóptero hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Galén, donde permaneció 23 días en coma inducido. En esas condiciones fue trasladado a España, a la Clínica Universitaria de Navarra, uno de los mejores centros médicos del mundo en lesiones craneales de alta complejidad. Allí quedó en manos del neurólogo Manuel Muriel Fernández, quien daba un diagnóstico nada halagüeño. Nos encontramos ante un paciente con muy bajo estado nivel de consciencia, que no colaboraba absolutamente nada, con una sonda vesical para la orina, una sonda nasogástrica para la alimentación, una trombosis en la vena cava, fracturas costales, fracturas claviculares, fractura del tobillo, más el daño axonal difuso, los hematomas frontales y la fractura del peñasco. Mientras tanto, muy lejos de allí, en Colombia, aficionados y veteranos del ciclismo como Fabio Parra, el único colombiano que ha hecho podio en la Vuelta a Francia, hacían votos por su vida. Mauricio, este rosario lo traje del departamento de Santander, donde hay la Virgen de la Salud. Sé que en este momento la situación precisamente de salud no es la ideal, pero yo creo que la fe y el pegarnos a un ser supremo como Dios nos ayuda a salir de esta dificultad. Por eso quiero enviarle este rosario de recuerdo para que lo tenga y lo lleve puesto siempre. Soler pedaleaba solitario la carrera más importante de su vida. El rey de la montaña escalaba con todas sus fuerzas para salir del estado de coma. Quizás fue la oración en cadena de tantas y tantas personas que le enviaban buenos deseos desde distintos puntos del planeta. Quizás fue su fuerza mental, quizás fue el amor por su hijo, por su esposa. Lo cierto es que en contra de todos los pronósticos, Mauricio demostró que no se dejaría arrebatar la vida fácilmente. Un mes después del accidente, Mauricio despertó del coma y desde entonces, poco a poco, dio importantes signos de mejoría, tanto físicos como cognitivos. Mauricio empezó a ganar etapas. Primero le quitaron la sonda vesical y gástrica,
Después, con esfuerzo también empezó a comer por sí solo. Y más adelante, como si hubiera vuelto a nacer, Mauricio pronunció sus primeras palabras a los 28 años de edad. Fue justo en ese momento en el que tuvimos el placer de conocerlo. 2 meses después del accidente, Mauricio nos concedió la primera entrevista. Para mí el ciclismo es pues mi vida. Aparte mi familia, mi esposa, del niño, el ciclismo significa todo, es todo para mí. Todos los días le doy gracias a Dios, primero que todo por no haberme dejado morir y por poder volver a ver a mi hijo y verlo crecer. Sé que lo que viene es pasajero, que será de tener paciencia y ya nada, no pasa nada más. Lo más importante es haber salido del coma, que era lo más difícil. Después de que estas piernas escalaron miles de kilómetros por las cumbres más difíciles del mundo, ahora parecían marchitas, incapaces de soportar el peso del cuerpo. El mayor desafío para este campeón era ponerse en pie y caminar por sí solo. Muchos decían que si lo lograba, le tomaría muchos meses, quizás años, pero olvidaban que estaban ante un ser humano excepcional, ante un ciclista de cuerpo y alma. El ciclista es un deportista que tiene que tener como condición esencial el saber sufrir, el tener un coraje a toda prueba, el estar blindado contra todas las contingencias de orden natural o de orden físico, de orden moral, lo que sea. El ciclista es un ser con una capacidad admirable para superar todos esos elementos, y Soler los ha tenido y los sigue teniendo. Caminar ha sido complicado porque hay veces uno quiere hacer las cosas y las piernas no responden, o falta el equilibrio, y también esa es la otra cosa. Lo que me incapacita al caminar, sobre todo es vértigo. Cuando me complica demasiado las cosas hasta pararme, porque me da miedo no caerme por mí, pero sí caerme o hacerle daño a otra persona. Pero Soler el imbatible volvería a sorprender. De la mano de Claudia Patricia, su esposa, quien se hizo más que nunca su mejor soporte, dio sus primeros pasos. Sus piernas poco a poco comenzaron a responder. Esta fisioterapeuta de carácter fuerte, 2 meses atrás, dejó todo en Colombia, incluyendo al pequeño Mauricio de tan solo 1 año, para ir en auxilio de su esposo. Fuimos testigos de distintas jornadas en las que lo sacaba a tomar el sol cuando el deportista estaba derrumbado en una silla de ruedas, siempre con la paciencia y la fe puesta en que Soler superaría el mayor reto que le imponía el azaroso destino. Mauricio para mí, ante todo, es el padre de mi hijo. Es el hombre que yo amo, es el mejor escalador del mundo, es un ser humano maravilloso. Eso es Mauricio para mí. Lo amo demasiado, tanto que si a mí me tocara dar algo para que él volviera a ser el que era, lo haría. Mauricio estuvo 6 meses en la clínica de Navarra, sometido a cirugías, terapias y valoraciones médicas, siempre de la mano de su esposa. 6 duros meses de rehabilitación en los que logró una mejoría sorprendente. Son 3 cosas básicas para que él tenga esa lucha, esas ganas de salir adelante. La primera, Dios, porque él es una persona de fe, yo también. Obviamente el amor a su hijo. Y la tercera más grande, esa energía que proyecta la gente en Colombia, su familia, sus amigos, sus compañeros de grupo, de escuadra. Allí pudimos acompañarlo y llevarle el mensaje y el escapulario que Fabio Parra le había enviado desde Colombia. Un saludo fraternal y caluroso desde Colombia, de toda la afición que lo admira y que espera mucho de ti. Simplemente decirle a Fabio muchas gracias por el detalle y nada, espero poder conocerlo personalmente y nada, que muchas gracias. Efectivamente, el motor esencial en la recuperación de Mauricio estaba al otro lado del océano. Más exactamente en su casa de Ramiriquí, donde su pequeño hijo
aguardaba inocente de la tragedia al cuidado de los abuelos. Sobre todo nuestro pequeñito, que cada vez que hay un momento difícil, pienso en él y lo único que sé es que él no se puede quedar sin papá y llegará el día que lleguemos a Colombia y poderlo alzar y abrazar. Yo le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad de seguir montando o desempeñándome en cualquier trabajo para poderle brindar las cosas importantes que necesita un niño para su desarrollo, ¿no? En diciembre de 2011, finalmente Mauricio alcanzó una condición médica aceptable para viajar de vuelta a su tierra y así cumplir el sueño de reencontrarse con su hijo. En vísperas de Navidad, el 21 de diciembre, Mauricio arribó al país. Como en el 2007, cuando volvió victorioso del Tour de Francia, sus padres, familiares, aficionados y la prensa lo esperaban en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y para sorpresa de unos y otros, Mauricio llegó caminando solo. En España había quedado arrumada la silla de ruedas, el caminador auxiliar y las muletas. Habían pasado 7 meses desde el accidente. Mauricio Soler, el imbatible, luego de atender amablemente a la prensa, partió con su familia a un hotel para disfrutar del soñado reencuentro. La mayor ilusión que me hacía era volver a ver a Junior, y lo único que me da tristeza es que no le pude cumplir el sueño, que Patricia el año pasado ha visto un león y quería que yo se lo comprara al niño. Le he dicho no, yo nunca le voy a comprar un león. Ese león se lo voy a regalar porque quiero ganármelo en el Tour de Francia y pensé que este era el año. Me sentía muy fuerte, muy bien, pero así es el destino, así es la vida. Y ahora ya hay que asumirla como venga y saber afrontar los momentos difíciles que tenga. Mauricio continuó su recuperación en la clínica de la Universidad de La Sabana. De manera increíble, de repente, en febrero lograba lo impensable, subirse de nuevo a una bicicleta. Para nosotros, que seguimos durante 1 año y medio esta historia, la ilusión de verlo nuevamente en competencia se hacía más concreta. Quizás el siguiente paso era verle de nuevo entrenando, preparándose para una carrera. Pero un tour de la vida como estos no es tan fácil. El diagnóstico clínico de los mejores especialistas de Colombia y Europa señaló que el aumento de la presión cerebral que conlleva el ciclismo competitivo pondría a Mauricio inmediatamente en peligro, inclusive en peligro de muerte. El 18 de julio del 2012, con dolor y entereza, Mauricio Soler anunció su retiro obligado del ciclismo. Soler está ahora lejos de las carreteras. Sus desafíos, sus metas, sus sueños eran ahora como los de todos los colombianos de a pie que luchan en este tour de la vida. Sus prioridades eran ahora, como la de cualquier papá, como la de cualquier luchador colombiano, sacar adelante a su familia, lejos de las cámaras y los reflectores. Hace apenas una semana lo visitamos otra vez y caminamos con él por Ramiriquí, su pueblo natal. Y allí comprobamos una vez más que a pesar de los sobresaltos de la vida, sigue siendo el mismo, Soler, el imbatible. Al inicio era otra cosa y yo ahora pues tengo mis días malos, pero son de saberlos llevar. Sé que nunca volveré a ser el que era, pero me siento primero que todo agradecido con Dios, con la vida por esta segunda oportunidad. La prematura salida de Mauricio Soler del ciclismo profesional no es un paso atrás. La victoria de Soler contra el peor de todos los rivales, la muerte, es un paso adelante, una puerta que se abre a la esperanza. Soler es un guerrero de la vida que le marca el camino a todas estas nuevas esperanzas colombianas, compatriotas humildes, campesinos, trabajadores, estudiantes como esa inmensa medallista olímpica de las tierras de Antioquia, Mariana Pajón, que en otra modalidad de la bicicleta nos bañó en oro y conectó las bielas con las nuevas generaciones. O ese sorprendente Rigoberto Urán, que se llevó la de plata también en los Olímpicos, dejando a la crema innata del ciclismo mundial con la boca abierta. Y para no ir más lejos, el paisano de Soler, el otro campesino boyacense con el que compartía apartamento y que ahora es de su mismo equipo,
Nairo Quintana, que hace apenas 36 horas se coronó campeón de la Vuelta al País Vasco. Gente buena, colombianos, con ganas de trabajar y sacar la cara por este país, mientras los que la gobiernan, la desgobiernan y la azotan, discuten, anteponiendo sus egos y sus afanes políticos, eso que todos queremos, la paz. Algún día cambiaremos cada fusil por una bicicleta, cada mina quiebrapatas por unos zapatos para correr, cada granada por un aula de clase, cada político corrupto por cientos de médicos y maestros. Algún día nuestro imaginario colectivo no hará héroes de los Pablos Escobar o los Carlos Castaño o los monos Jojoy. Algún día nos reconocerán y nos reconoceremos solo por colombianos como Mariana Pajón, Lucho Herrera, Fabio Parra, Cochise Rodríguez, el Zipa Forero, muchos otros que no alcanzamos a nombrar y en especial a Mauricio Soler, los campeones de la vida. Pero esto solo será posible cuando enterremos en el olvido a los jinetes de la muerte. No, quería mandar un saludo a Mauricio Soler para que se recupere cuanto antes, ¿no? Quería darle ánimo a Mauricio y que se recupere lo antes posible. Mauricio Soler, on lui fait un bon rétablissement. Desde aquí, desde la Vuelta a España, del equipo Andalucía a Granada, le mandamos muchos ánimos a Mauricio Soler. Desde aquí te mandamos muchos ánimos, esperamos una pronta recuperación, un abrazo y que vayas muy bien. I wish Mauricio Soler very good and I hope he recovers. Es un grandísimo ciclista y una gran persona. Mandarle un abrazo a él y a toda su familia y che pronto estarà otra vez aquí con nosotros. Ciao Maurizio, faccio un in bocca al lupo per la prossima stagione, spero que tutto bene. Ha sido una pena no tenerte aquí en esta vuelta, que seguramente hubieras dado mucha guerra y esperemos que te recuperes lo más pronto posible y que podamos disfrutar de tu calidad aquí en el pelotón. Un saludo y un abrazo. Que te recuperes lo antes posible para volver a darnos aquí guerra como nos dabas. Mauricio Soler, el imbatible. Bueno, eso era todo por hoy. Nosotros queremos darle un agradecimiento muy especial a Lucho, a Fabio, al Zipa y a muchos comentaristas y hombres ciclistas y conocedores del ciclismo que nos ayudaron a hacer esta historia. Y sobre todo a Mauricio y a su familia por abrirnos sus puertas y habernos permitido respetuosamente invadir su intimidad. Mauricio quiere agradecerles a todos los que se han solidarizado con él. Él siente que gran parte de la fuerza que tiene viene de sus amigos, de sus fans, de la gente que le tira buena energía. Y quiere decirle a la gente que si él pudo pararse de ese coma del que tenía pronósticos tan malos y que si después de eso ha podido llegar al punto donde está, pues que él quiere que esa motivación la tomen como ejemplo muchas personas que puedan estar en una situación similar a la suya y que piensen en él y que le metan la ficha, que de pronto la esperanza es lo último que se pierde. Eso era todo por hoy. Qué orgullosos ser de este país cuando uno cuenta las historias de colombianos como estos. Nos vemos dentro de 15 días por allá, ¿no? Sí. Cuídense mucho.